para concluir la mañana son orientaciones para la pastoral litúrgica desde tres grandes aspectos o vertientes: la formación, la animación y la celebración. Estará a cargo del presbítero doctor Fernando Sedano, que es el actual presidente de la Sociedad Mexicana de Liturgistas. Como decíamos, doctores, uno de los doctores en Sagrada Liturgia con los que contamos en el país, además de otros cargos más. Es perito en la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica y también en el Departamento de Espiritualidad del Consejo Episcopal Latinoamericano. Él es el que nos va a iluminar en este momento de reflexión. Le damos un aplauso de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Agradezco sinceramente la oportunidad que me ofrecen para compartir algunas orientaciones para la pastoral litúrgica. Quiero confesarles que desde que me enviaron a estudiar liturgia, platicando con mi señor obispo, yo le decía que no quería separarme de la comunidad cristiana, de la celebración, que no entendería mucho un ministerio desde el escritorio. Y Dios me dio la oportunidad de estudiar liturgia a través de esta generosidad de la iglesia, y estoy como párroco en una comunidad, y desde ahí yo les ofrezco estas orientaciones. Es un poquito lo que he estudiado, lo que he puesto en práctica, lo que he visto, lo que he sugerido en diferentes lugares donde me han pedido dar algunas luces respecto de cómo llevar adelante la pastoral litúrgica desde una comisión, desde una parroquia, etc. Primero que nada, les daré unas consideraciones generales y después hablaré de formación litúrgica, celebración litúrgica y animación litúrgica. Son tres cosas muy diferentes. Hace rato Padre Camín y también el Padre Oscar decían, muchas veces a la gente, ¿y tú en qué estás en tu parroquia? Yo estoy en liturgia. Estás en animación litúrgica. ¿O verdaderamente hay una formación? ¿Qué tipo de formación? ¿A nivel de taller? ¿A nivel de prenotandos? ¿O desde una ciencia litúrgica? ¿Desde dónde estamos moviéndonos? Un presbítero, creo que además de estar en la animación litúrgica, está en la celebración litúrgica. Y para poder ejecutar un programa celebrativo ritual, necesita tener el conocimiento claro de los cánones teológicos y antropológicos para poder llevar adelante el medio a través del cual Cristo, misterio primordial, se hará presente dentro de una celebración. Si el sacerdote no tiene clara la teología de la celebración, corremos el riesgo de estar ejecutando rúbricas, normas, disposiciones y no verdaderamente celebrando el misterio de Cristo. Cuando hablamos de formación, había que ver qué entendemos por formación, porque a veces en algunos de nuestros seminarios la liturgia se sigue estudiando como una asignatura de la sistemática teológica. En otros lugares se sigue estudiando la liturgia simplemente desde el punto de vista histórico, historia de la liturgia. Y en otros, más tristemente, se sigue estudiando la liturgia desde el punto de vista cosista.
como normas, disposiciones, rúbricas a seguir, cosas que hay que juntar o tener para llevar adelante el programa celebrativo ritual. Entonces dejo claro esto a través de las consideraciones generales. Primero, hago hincapié en el primer párrafo en que el deseo de los padres conciliares era instituir, no organizar, instituir una comisión litúrgica. El número 44 deja muy claro que no se puede llevar adelante el fomento y la reforma de la Sagrada Liturgia si no se instituye una comisión litúrgica donde colaboren especialistas no solamente en liturgia, sino también en música y en arte sagrado, además de pastoral, para llevar adelante esta tarea. El segundo elemento está en que invita a la creación de un instituto de liturgia pastoral, que yo creo que no lo tenemos en México, con todo respeto, ni en la pontificia. No hay. Estamos moviéndonos a nivel de diplomados. Entonces, ¿cómo podemos capacitar a la gente de nuestras comisiones en la teología litúrgica, en la música litúrgica o al servicio de la liturgia, la pastoral con los artistas? ¿Cómo podemos trabajar si no tenemos un instituto que nos vaya iluminando en este aspecto? Estamos a más de 50 años y siguen estando estos pendientes. El tercer elemento se trata de promover los estudios y experiencias necesarias respecto de la variedad legítima o lo que conocemos como inculturación. Honestamente, todos esos, por ejemplo ahorita el misal romano, el capítulo 9 que habla de las adaptaciones que las conferencias episcopales pueden hacer al misal romano, yo veo muy poquitas, y en los rituales ni hablamos. Por ejemplo, toda la riqueza que se pudo aportar en el ritual para el matrimonio, yo no la veo, con todo respeto. No sé si no han habido estudios serios, no sé si no se ha trabajado en estas experiencias que deberían de proponerse desde nuestras iglesias locales a la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica, para que ésta a su vez la proponga a la congregación y a lo mejor tener unos rituales más inculturados, más abiertos a nuestras realidades. Este tema yo lo veo muy pobre. Nos preocupa demasiado la inculturación y sin embargo yo veo mucha carencia en nuestros rituales en esta línea. A veces nada más son como repeticiones de España. Ojalá y me equivoque. Entonces, en estas consideraciones pues generales, la importancia de instituir una comisión litúrgica con gente ad hoc, la creación de un instituto de liturgia pastoral que urge, y también el estudio de estas experiencias de inculturación para que respondan los libros litúrgicos también a las necesidades concretas de nuestras iglesias particulares. Porque aunque hablamos del rito romano, el rito romano está abierto a la inculturación en algunos aspectos. Nada más que a veces somos muy miedosos en las propuestas, o somos demasiado conservadores. Propongo 4 pilares fundamentales para llevar adelante la pastoral litúrgica en nuestro país. Primero, urge el estudio y la profundización de la ciencia litúrgica. La liturgia es una ciencia teológica propia
que se afronta desde la hermenéutica de los textos y desde la fenomenología de los ritos. O sea, hoy para estudiar la liturgia desde el punto de vista científico sistemático, se requiere de una hermenéutica de los textos que oramos y una fenomenología de los movimientos, ritos y acciones que ejecutamos. Si no hay una hermenéutica de los textos, terminamos haciendo del texto lo que queremos, o a veces haciendo nuestras traducciones que no tienen que ver nada con los contenidos de lo que estamos celebrando. Cuando no hay una correcta antropología litúrgica, corremos el riesgo de estar haciendo sincretismos o cosas que no tienen que ver nada con los ritos propios de la celebración que estamos ejecutando. Yo creo que aquí es donde ha estado el gran problema de los abusos de la reforma litúrgica, en una manipulación de textos brutales, hasta en las traducciones, y a veces en inventos de ritos que no tienen que ver nada con el misterio que estamos celebrando. De repente eso de que el chorrito en la misa de niños y que ahí va la hormiga con el paraguas y el trenecito no tiene que ver nada con la celebración eucarística, nada. El segundo elemento que tenemos que trabajar es una educación y formación en la ministerialidad de la música y el canto. La música presta su ministerio al canto. La música debe de acompañar al canto. Si la música opaca al canto, mejor quita la música, con todo respeto. La música presta su ministerio al canto. El canto presta su ministerio a la palabra. Si el canto no te permite modular, mejor no cantes, mejor lee. Porque lo único que hace es complicar las cosas. El canto presta su ministerio a la palabra. Y la palabra presta su ministerio a la acción litúrgica. Entonces tenemos que trabajar este aspecto. Hoy yo siento, no sé si esté equivocado, que se nos ha ido de la mano este asunto de la ministerialidad del canto y la música. Hoy cualquiera ejecuta cantos, cualquiera ejecuta música y la iglesia ya no sabe qué hacer. Hoy ya no es un ministerio, hoy es un negocio para mucha gente. El tercer elemento por donde creo que debe de trabajar la pastoral litúrgica es una pastoral del arte o con los artistas. No tenemos que ir a traer artistas a Italia, tenemos que ir a traer mármol a Carrara. Tenemos que trabajar con nuestra gente, con los materiales propios de nuestros lugares, y dar los elementos, las líneas teológico-litúrgicas a nuestros artistas para que ellos elaboren este arte al servicio de la liturgia. Tenemos gente muy capaz. Desafortunadamente no hemos iniciado una pastoral con los artistas. Y cuando hablo de artistas, los primeros artistas somos los sacerdotes en el arte de celebrar. El cuarto elemento, propongo la inculturación o verdad legítima, que no se reduce a las culturas prehispánicas o de estos pueblos originarios, porque es cuando hablamos de inculturación inmediatamente nos imaginamos el penacho, la chirimía y el teponaztle. O sea, no. La inculturación también en las ciudades urbanas, en la cultura urbanística, con los jóvenes, con los trabajadores, el reto de los megalugares, por ejemplo, o estas que se llaman estas plazas o centros comerciales. O sea, hay que inculturar aquí, en estos niveles, digo, no solamente en los pueblos originarios,
o en las manifestaciones étnicas prehispánicas, sino también en las culturas modernas y de la ciudad. Creo que estos 4 aspectos no los debemos de perder de vista en un proyecto de pastoral litúrgica. La ciencia litúrgica, la ministerialidad del canto y la música, la pastoral con los artistas y la inculturación, que exige subsidios, exige materiales para trabajar con esta gente. En la página 9 empiezo diciendo: urge pues la creación de un instituto o centro nacional al servicio de la pastoral litúrgica, que ofrezca a nuestras comisiones diocesanas la teología litúrgica, la formación teológico-litúrgica y técnica de nuestros músicos y artistas a través de la pastoral del arte y los materiales necesarios para llevar adelante la misión encomendada. Esto de una o de otra forma lo ha tratado de llevar adelante la Sociedad Mexicana de Liturgistas, con la semana anual de estudio, de convivencia y oración. Un poquito animar, motivar, pero creo que se requiere de algo más permanente. Para mí, un instituto de pastoral litúrgica tendría 3 academias: la Academia de Teología o Ciencia Litúrgica, por la que tendrían que pasar todos; la Academia de Música Litúrgica o al servicio de la liturgia, que no excluye de la litúrgica, porque puede ser un magnífico músico con una gran técnica, pero que ignore los cánones teológicos litúrgicos. O sea, la Academia de Música supone la otra parte. Y la tercera academia creo que sería la de arte, todas las artes, mayores y menores, desde la geometría arquitectónica, el bajorrelieve, el arte en base plana, la tridimensional, hasta la kínesis, hasta el movimiento, el ritmo, la música, etc. Las comisiones diocesanas para la pastoral litúrgica, que incluyen las dimensiones de música y arte sacro, en estrecha colaboración e incluso a nivel provincial, cuando se juzga necesario o conveniente, ¿qué cosas son? O sea, ¿qué sería una comisión? Es un consejo oficial del obispo que promueve, coordina y vigila la vida litúrgica. O sea, una comisión diocesana debe de tener estos 3 verbos fundamentales: promover la vida litúrgica, coordinar la vida litúrgica y vigilar la vida litúrgica de nuestras iglesias particulares. Yo creo que esto será posible si a la base hay una formación. Si no, no sé qué tipo de liturgia estemos promoviendo, no sé qué tipo de liturgia estemos coordinando, o desde qué perspectiva estamos vigilando. Desde una perspectiva rubricista, desde una perspectiva dogmática, canónica. A mí me da muchísima tristeza que sigamos pensando, digo, la iglesia así lo afirma, pero que sigamos pensando que lo que hace el sacramento del matrimonio son las palabras del consentimiento. Y claro, así lo dice el dogma, pero los que estudiamos liturgia sabemos que entre esa fórmula y la que se decía en la carta de Melchor Ocampo era lo mismo. Es más, una pequeña crítica al Papa Francisco. En el último documento, ¿cómo se llama?, de Amoris Laetitia, dice que el peso del matrimonio, del sacramento del matrimonio, está en el consentimiento. Y no es cierto. Está en la bendición nupcial. Porque si el peso del sacramento del matrimonio está en el consentimiento, entonces el matrimonio civil y el religioso es
lo mismo. Digo, a veces desde una mentalidad crítica hay que también juzgar con cierta autoridad. El fomento de la Sagrada Liturgia y la reforma a la luz de la Constitución Sacrosanctum Concilium tenía como objetivo una más justa comprensión del misterio celebrado. Ese fue el objetivo del movimiento litúrgico: devolverle a la liturgia su valor genuino de ser fuente teológica. Los que hemos estudiado un poquito esto sabemos que primero fue la liturgia y después las Sagradas Escrituras. Hay muchos textos litúrgicos que fueron escritos anteriormente a la Sagrada Escritura. Basta conocer el credo prepaulino, Corintios 11, yo les transmito lo que recibí, que la tarde, etc. Todos los cánticos de las cartas paulinas neotestamentarias son cánticos que se entonaban antes de que se pusieran por escrito en la Sagrada Escritura. Es cierto que la liturgia enriqueció muchísimo, que la Biblia ha enriquecido mucho los textos eucológicos y son concentrados de teología bíblica, pero también la liturgia introdujo muchísimos actos rituales y textos propios dentro de las Sagradas Escrituras. Y lo mismo aplica con los padres de la Iglesia. Si bien es cierto que los padres de la Iglesia enriquecieron muchísimo la acción celebrativa, también la liturgia de la Iglesia enriqueció muchísimo la teología patrística. El número 23 de la Sacrosanctum Concilium, en lo particular, yo hago mucho énfasis en esto, porque en el número 23 está la clave hermenéutica del concilio. Ahí es donde está la clave de la problemática que se está viviendo. ¿Cuál es la clave hermenéutica? Sana tradición y legítimo progreso. Ni se trata de quedarnos trasnochados en una liturgia preconciliar, ni se trata tampoco de alocarnos en el progreso, desechando muchas cosas que hay antes del concilio y que son importantes. Pero tampoco quedarnos en una liturgia preconciliar que se cierre completamente a las culturas modernas. Sana tradición y legítimo progreso. Yo creo que alguien que está en una comisión de liturgia, ese principio del número 23 lo debe de tener bien grabado. Sana tradición y legítimo progreso. A mí me dio mucha tristeza participar en una celebración en la diócesis de Querétaro, aniversario de un sacerdote, donde era el rito de Pío V presidiendo un obispo. Digo, no tengo nada contra el rito de Pío V, pero estamos fuera de lugar. Los comisionados llamados a ayudar en la pastoral litúrgica diocesana deberán tener presente, y pongo 3 cosas. Primero, que la liturgia que se promueve en las diferentes diócesis es la liturgia de la Iglesia. El padre Oscar, que nos dio los fundamentos de la pastoral litúrgica, creo que nos deja muy claro que del concepto que tenemos de iglesia será el concepto que tengamos de liturgia. Si nuestro concepto de iglesia no está muy claro, nuestras acciones litúrgicas no estarán muy claras. Acuérdense que a la base de la eclesiología del Concilio Vaticano II está una iglesia de comunión y participación. Viscongar está por ahí, entre otros. Entonces, la comisión promueve la liturgia de la Iglesia según las disposiciones del último concilio neumatológico, que está vigente hasta el día de hoy. Acuérdense que la Sacrosanctum Concilium es una constitución, tiene carácter de ley.
promulgada por la máxima autoridad de la Iglesia, en su momento el Papa Pablo VI. Luego entonces no es de si me gusta o si quiero, estamos hablando de derecho litúrgico. Y acuérdense que el derecho canónico no rige a la liturgia. El canon 2 del Código de Derecho Canónico habilita al derecho litúrgico respecto de la competencia en esto, porque hay muchas declaraciones, promulgaciones que vinieron después del Código del 83 y entran dentro del derecho litúrgico y no están consideradas en el derecho canónico. Aclaro, la liturgia tiene su propio derecho, se llama derecho litúrgico. El derecho canónico en realidad pone en lenguaje jurídico la doctrina de la Iglesia, pero hay cosas que vinieron después del 83 y entran dentro del derecho litúrgico. 2. Debe tener presente también los que son llamados a ayudar en la pastoral litúrgica que se deben proponer medios y materiales adecuados para la práctica litúrgica. Y tercero, que la formación, la celebración y la animación litúrgica son el ABC de la pastoral litúrgica para llevar adelante el fomento y la reforma de la misma. Y empiezo a desarrollar la formación litúrgica, una prioridad. ¿Cuál es la prioridad de la formación litúrgica? Educar al clero. Eso lo deja muy claro la Sacrosancta Concilio. Y creo que ahí está otro gran problema. Un día platicando con un obispo me decía: no, es que ustedes tienen que seguir trabajando con los laicos, ahí está el futuro. Les digo, los laicos obedecen, los problemáticos somos los curas. Nosotros ya lo sabemos todo y ahí es donde nos cerramos. El problema es cuando un laico ya estudió la IGMR y uno de nosotros los sacerdotes no, porque entonces empieza la competencia. Esas cosas que te enseñan, yo no sé de dónde las sacan. Aquí la primera y última norma litúrgica soy yo. O sea, es triste, pero esa es una realidad. Esa es una realidad. Entonces, yo creo en este aspecto que los padres conciliares tenían muy claro que para llevar adelante la reforma y fomento de la Sagrada Liturgia había que empezar por el clero, mandando sacerdotes a prepararse en instituciones especializadas en esta línea. Segundo, la formación inicial de los seminaristas, la formación permanente de los sacerdotes y la formación del pueblo de Dios. Entonces, pero la prioridad somos los clérigos. ¿Cómo debería de ser esta formación? El número 23 también lo dice, ¿verdad? A través de una concienzuda investigación, dice el número 23. Una concienzuda investigación de los ritos y textos. A la base estaba el paso de la liturgia teológica a la teología litúrgica, un discurso que quedó superado después del Concilio Vaticano II y que fue muy fuerte, porque cuando se busca el punto medio es interesante. Por ejemplo, la teología sistemática junto con la teología litúrgica, cuando están en equilibrio, ¿qué se logra? Primero, la teología litúrgica vigila que la teología sistemática no elucubre tanto que se pierda ahí arriba y se olvide de lo fenomenológico. Pero también la teología dogmática de alguna manera va ahí vigilando la teología litúrgica, de tal manera que no se meta tanto a lo fenomenológico que terminemos haciendo por ahí un abracadabra o unas cosas de otras religiones. O de repente dicen, ¿esta liturgia es del Padre o es la liturgia de la Iglesia? Creo que en eso ayuda a controlar las especulaciones de la teología dogmática y a moderar también a veces las exageraciones rituales de la cuestión mistérica.
el método que Salvador Marsili proponía para el estudio de la liturgia en los seminarios, decía que había que estudiar los sacramentos no como acciones administrativas, sino como acciones salvíficas a partir de las fuentes, ¿qué fuentes? Bíblicas, patrísticas y ecológicas, además del dato histórico, dice, para que conociendo en el recorrer del tiempo las involuciones, las contaminaciones, los enriquecimientos, los contenidos y los fundamentos que hay a la base del misterio, veamos realmente qué es lo que se ha perdido, se ha eclipsado, se ha opacado y qué es lo que verdaderamente ha permanecido. El problema de la acción ritual sacramental no es quién es el fundador, sino quién está en el fundamento, que es Cristo. El primer modo con el que se puede favorecer la comunión y la participación del pueblo es con el ars celebrandi. Hoy urge verdaderamente en nuestros seminarios, urge en nosotros los sacerdotes formarnos en el arte de celebrar. Es interesante. Si el que preside no celebra con arte, ya ni preguntamos de lo demás. ¿En qué consiste el arte de celebrar? El arte de celebrar con el cuerpo físico desde la presentación personal. El arte de celebrar con el cuerpo místico, una comunidad de participación, no es un monólogo. Señor, esté contigo, la bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios, o sea, y el Padre a quién le está hablando, habla teologués, nadie le entiende. Una formación en el ars celebrandi. Y les decía hace ratito, el arte de celebrar conociendo los cánones hermenéuticos de los textos y los cánones fenomenológicos de los ritos. El arte de celebrar en el tiempo adecuado. De repente nos ponemos a lo mejor una vestidura que no tiene que ver nada con el tiempo que estamos o el tipo de celebración que estamos haciendo, en el espacio, en el lugar adecuado. ¿Qué tipo de celebración es? Ni siquiera en el tiempo horario, ¿no? Son las 7 de la noche y no sé, la luz de un nuevo día, el Padre se acaba de levantar. O sea, hasta una cosa tan simple, ¿no? A las 7 de la noche no podemos cantar alegre la mañana que nos habla de ti. O sea, el arte de celebrar con el tiempo horario, en el tiempo anual, el arte de celebrar con las vestiduras propias, el arte de celebrar en el espacio y en el lugar adecuado, el arte de celebrar con la comunidad, con el cuerpo místico, etc. El ars celebrandi. La formación de los futuros sacerdotes, en ese documento tan importante que salió en junio, 3 de junio creo del 79, sobre la formación litúrgica en los seminarios, decía que la formación de los futuros sacerdotes debía de ser teórica, al poner de relieve la ciencia litúrgica, y práctica en cuanto a iniciación mistagógica a través de las celebraciones litúrgico-comunitarias. La pregunta es, ¿verdaderamente en nuestros seminarios se estudia la liturgia desde su cientificidad? ¿Estudiamos sistemática litúrgica? ¿Se nos da mistagogia o mistagogía litúrgica? Yo lo veo, les digo, tienes que ir a pláticas presacramentales. Existen las pláticas presacramentales, se llaman catequesis mistagógicas presacramentales o postsacramentales. Bueno, a lo mejor pláticas sí, porque hablan de todo menos del misterio. Cuando se trata de hablar del misterio, ahora vamos a ensayar el rito, ¿no? Como decía el padre Camín, aquí en el bautismo, a ver, tráiganse un muñeco, lo vas a poner
boca arriba, si no el padre te va a regañar, le cortas la mecha, si no el padre, o sea, ensayan el rito. No es ensayo del rito, se trata de iniciarnos en el misterio, de acompañar al misterio, de celebrar el misterio. Deberían de ser catequesis presacramentales y catequesis postsacramentales, pero como no estamos formados en la mistagogia, somos muy conceptuales de los sacramentos. A veces transmitimos teorías, conceptos, pero que no nos introducen al misterio. Por ejemplo, algo que a mí me preocupa bastante, y a veces lo digo fuerte: no preparen niños para la primera comunión. Mejor preparemos niños para injertarlos en la comunidad cristiana, que se enamoren de la celebración dominical y que dentro de la celebración dominical coman el cuerpo y la sangre de Cristo. Es mejor así, porque si no nos enamoramos para la primera y última comunión. Nos enamoramos para el día de la primera comunión, que nada más va el padrino, la madrina, sus primos, sus tíos, y ahí se acabó, entre semana. Este documento de la formación litúrgica en los seminarios decía que el aspecto teórico tenía que ser desde la ciencia litúrgica y la parte práctica una iniciación mistagógica. El documento se llama Instrucción de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, del 3 de junio del 79, sobre la formación litúrgica en los seminarios. Hoy también se habla, sobre todo en España apenas hubo un congreso, atención con esto, de una formación en el ministerio de la presidencia, el arte de presidir. Creo que eso tampoco lo recibí yo, por lo menos en el seminario, no recuerdo que haya tenido alguna materia o que me haya para presidir la celebración. No. Antes decían que nada más le ponían a un padre junto y hasta que se aprendiera de memoria y listo, ya lo ordenaban sacerdote. Lo mandaban con uno de estos que más o menos conocían todas las rúbricas. ¿De veras nos formamos en el arte de presidir la celebración? A veces un torito para nuestros laicos, les pregunto, ¿no? ¿Quién celebra la Eucaristía? ¿El padre fulano? No, celebramos todos. El padre preside la celebración, convoca la celebración en nombre de Cristo cabeza, pero los acoge a todos que somos el cuerpo místico en el ejercicio del sacerdocio de Cristo. El arte de presidir urge en los seminarios. Nosotros los sacerdotes no sabemos presidir, con todo respeto. Vamos, algo tan simple. ¿A quién le toca la homilía? Al presidente. ¿Y qué es la homilía? Contar la anécdota que me pasó ahorita. ¿Qué es la homilía? Agarrar la revista. El arte de presidir consiste en hacer una hermenéutica de los textos proclamados y los textos orados dentro de la celebración. Estoy hablando de los textos de la palabra de Dios y de la eucología, y se aterriza. Por eso la palabra homilía solamente se aplica para la predicación dentro de la celebración litúrgica. Y dentro de la celebración litúrgica, el término adecuado de la homilía sería lectio litúrgica. No es lectio divina. La lectio divina solamente es una explicitación, amplificación, clarificación de los textos proclamados. Pero la lectio litúrgica no solamente son los textos proclamados, sino metidos dentro de un contexto celebrativo, dentro de una eucología. Una oración colecta, un prefacio, unas oraciones de bendición, etc. Una verdadera homilía. El arte de presidir la celebración, incluso en este momento didascálico de la liturgia, como lo es la homilía. Apenas estoy en la formación de los clérigos. El archebrand, el arte de presidir, una formación en la ministerialidad, etc. Cuando escribo, a veces siento que el tiempo se me acaba, pero bueno, ahí lo tienen escrito todo. Urge pues una formación en el ministerio de la presidencia,
en el arte de presidir en nombre de Cristo y de la Iglesia. La auténtica formación litúrgica requiere no solo de la teoría, sino de la práctica. No basta sacar 10 en las aulas del seminario, ni tampoco saber y memorizar una gran cantidad de rúbricas o disposiciones. Se necesita un profundo conocimiento de teología litúrgica, una correcta hermenéutica de los textos, una magnífica antropología litúrgica y una auténtica pastoral al servicio de la liturgia, que va más allá del pietismo y la desobediencia litúrgica, que fascina a innumerables agentes pastorales, sacerdotes y laicos, como afirma la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice en su documento Observancia de las Normas Litúrgicas de Ars Celebrandi, y ahí les pongo una ampliación del documento. 2. Una encomienda. La formación de los clérigos es una prioridad. Ahora, a los clérigos, ¿qué cosas se nos encomienda? Se nos encomienda la educación litúrgica y participación de los fieles. Pero ¿cómo vamos a educar a nuestros fieles en la participación si nosotros no conocemos primero esta profundidad? El vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino también para que los fieles participen de forma consciente, activa y fructuosa, como afirma el número 11 de la Constitución, será posible en la medida en que los pastores nos impregnemos a nuestros fieles del verdadero espíritu posconciliar de la liturgia cristiana. Ahí está. Si no conocemos la teología del Concilio Vaticano II, será muy difícil la educación litúrgica y la participación litúrgica. Porque les digo, a la base está una iglesia de comunión y participación. La educación litúrgica y la participación activa de los fieles, fática o contemplativa, conforme a la edad, condición, género de vida y grado de cultura religiosa, es el mejor camino para una liturgia encarnada y adecuada a las diferentes etnias y agregados sociales en las zonas urbanas. Atención con este último punto. La dirección y responsabilidad de un asesor litúrgico, persona idónea respecto de las transmisiones radiofónicas y televisivas de las celebraciones litúrgicas, serán también la clave de una celebración digna, pulcra y ordenada. Con todo respeto, hoy nuestras celebraciones masivas multitudinarias son más competencia con los grupos protestantes de a ver quién llena el estadio más que una verdadera celebración litúrgica. Están más preocupados por la noticia, por las fotos, por el evento. Es triste. El ingreso al evento será para... ¿Cuál evento? El evento no tendrá precio, pues nada más eso faltaba, que la misa la cobraran. O sea, usamos a veces una terminología que no es propia de nuestra celebración. Por ahí hay una diócesis donde a la hora de la misa con el obispo la firma y la pasan una hora después y ya le van cortando algunas cosas para que dé bien la hora. Eso no sirve. Eso no puede ser. Celebración litúrgica. En este tema de la celebración litúrgica, tomo como punto de partida el número 9. Para llegar a la liturgia es necesaria la fe y la conversión. ¿Qué es lo que suscita la fe? El querigma. ¿Y qué es lo que suscita la continua conversión? La catequesis. Por eso Papa Francisco habla, en la Evangelii Gaudium, habla del primer anuncio o querigma, y luego habla de una profundización del querigma e iniciación mistagógica. La liturgia supone el querigma, supone la catequesis mistagógica. Si no, se convierte en un abracadabra.
Ese ha sido uno de los grandes problemas de nuestra iglesia, que se ha sacramentalizado a mucha gente sin tomar conciencia de lo que es el sacramento. Se les ha administrado sacramentos a gente que no ha recibido el querigma, y por eso tenemos muchos problemas de sugestión, superstición, protestantismo, etc. Porque no hemos evangelizado. Primero es el querigma, después del querigma la catequesis, catejo, hacer eco del primer anuncio, y después de la profundización del primer anuncio viene la entronización al misterio, y ahí viene la parte sacramental o litúrgica. Se debe de recuperar, lo dice la Sacrosanctum Concilium, el modelo catecumenal. No estamos hablando de Kiko Argüello, estamos hablando del patrimonio de la iglesia, de este proceso de maduración iniciática, lo que se llamaba el sacramento de la iniciación cristiana. Para llegar a la madurez iniciática, que tenía como punto de llegada la Eucaristía, se empezaba con el querigma y la catequesis, y entonces ya se intronizaba en el misterio y se insertaba en el cuerpo de Cristo, etc. Después de que hablo de la iniciación cristiana, hablo también de la asiduidad a la misa dominical. Lo que les decía, no basta preparar niños para la primera comunión, hay que injertarlos en la comunidad. Creo también que hace falta mucho explotar la ministerialidad de nuestros laicos, que es la madurez iniciática. Quien ha llegado a la madurez iniciática tiene que vivir la ministerialidad. Es el paso del misterio al ministerio. No hay misterio sin ministerio, y no hay ministerio sin misterio. Y bueno, y en este tema de la ministerialidad, es riquísimo. No hemos explotado la ministerialidad. Acuérdense que no solo hay ministerialidad ordenada, hay ministerialidad instituida, hay ministerialidad extraordinaria y hay ministerialidad litúrgica. 4 tipos de ministerios: ministerios ordenados mediante imposición de manos, ministerios instituidos mediante el rito de bendición, ministerios extraordinarios que son propios de los ordinarios, pero que por X circunstancias no los pueden desempeñar, y entonces la autoridad competente llama a algunos para hacerlo de forma extraordinaria: ministerios extraordinarios de la palabra, ministerios extraordinarios de las celebraciones litúrgicas, ministerios extraordinarios para la atención y cuidado de los enfermos y ancianos, ministerios extraordinarios para la cuestión social. Y la ministerialidad litúrgica, avalada por la Sacrosanctum Concilium: el salmista, el lector, el monaguillo, hasta el sacristán desempeña un oficio litúrgico. Se requiere explotar la ministerialidad. Hay que elaborar también algunos subsidios de catequesis mistagógicas para quienes se hacen cargo del cuidado pastoral de los enfermos y los ancianos, entre otros. Hay que trabajar también por las celebraciones penitenciales comunitarias. La Cuaresma es una magnífica oportunidad. Yo no sé si nuestras confesiones por decanato sean realmente celebraciones penitenciales o sean la feria de la confesión, ¿no? Ahí está el stand del padre fulano, allá el stand de sultán, con el que esté despierto, el que se duerma, el que tiene cara agradable, a ver, con el que quieras. No son celebraciones penitenciales, ¿sabes? Es una feria de la confesión. El campo es muchísimo, muchísimo. El tema del oficio divino, que es acción litúrgica, es celebración litúrgica. La verdad, no sé dónde estuvo el problema. Si el problema fue haber si lo quitado a los laicos y haberlo monopolizado los monjes y los curas, porque ahora ni los monjes ni los curas debemos hacerlo. Hoy urge recuperar el oficio divino, no como un rezo, no como una cosa obligatoria, no como una celebración del misterio de Cristo. Un Cristo que continúa la alabanza al Padre, que echa mano de las cuerdas, de los molcajetes de los fieles para seguir alabando a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer.
una verdadera celebración del oficio divino en la hora de laudes, en la hora de tercia, en la hora de sexta, en la hora de vísperas, en la hora de completas. No hemos trabajado ese aspecto. La liturgia catedralicia, que era pues la oración del párroco, del obispo con su pueblo, hoy se le quedó a los canónigos, y como los canónigos ya desaparecieron, pues también el oficio catedralicio desapareció. Hay que trabajar esa línea del oficio divino. Hay que recuperar la grandeza de este misterio, de la oración incesante, en las horas diurnas, en las horas nocturnas, etc. Después pongo una palabrita también porque es importante. Acuérdense que aunque la liturgia es la acción sagrada por excelencia y que en cuanto a su eficacia no la iguala ninguna otra acción de la iglesia ni la supera, acuérdense que no agota toda la actividad de la iglesia. Supone el querigma y supone la catequesis, pero también la liturgia no agota todas las prácticas o los ejercicios religiosos de los fieles. Está también la piedad popular, y creo que la liturgia no la desecha, nos invita a aprovecharla. Yo apelo ahí en el documento Puebla, del 457 al 469, cuál es el proceso que hay que hacer ante una manifestación de religiosidad popular: conocerla, asumirla, purificarla, cristianizarla y promoverla. Una vez que se hace este proceso, se vuelve una verdadera acción de piedad popular. Si no lleva este proceso, atención, porque a lo mejor no está cristianizada esa práctica y puede ser una religiosidad popular pagana. Una verdadera manifestación de piedad popular es cuando se ha hecho este proceso, cuando se ha cristianizado, y la iglesia normalmente la promueve. Acuérdense que la liturgia echa mano de la piedad popular para prepararnos a la acción litúrgica o para prolongar la acción litúrgica. No podemos desecharla. El tema es cuando no sabemos aprovechar esta, o la aprovechamos nada más para las limosnas. No quiero alargarme más, voy a atravesar el tema de la animación litúrgica. Ahí les pongo varias cosas, por ejemplo, la participación consciente y activa, la importancia de que se comprendan los ritos y las oraciones, la importancia de la Sagrada Escritura, que es la que ilumina las acciones rituales. Decía Chauvet que la primera norma litúrgica no consiste en decir lo que se hace, sino hacer lo que se dice. Esa es la norma litúrgica por autor. No decir lo que se hace, sino hacer lo que se dice. O sea, que el gesto ilumine la palabra. Y el canto es al revés. El canto dice lo que se está haciendo, contextualiza la acción. Igual el arte, el vitral, la pintura, está diciendo lo que se está realizando aquí, está iluminando el momento celebrativo. El uso de los libros litúrgicos es fundamental. Acuérdense que lo que cuida de alguna manera el uso de los libros litúrgicos es la unidad de la iglesia, ¿verdad? Son la garantía de unidad, formar para animar para celebrar y celebrar para vivir. Todos celebramos. El presidente convoca a la asamblea, preside la celebración, pero todos como piedras vivas sobreedificadas en Cristo, 1 de Pedro 2, 4 al 9, estamos capacitados para ofrecer sacrificios espirituales agradables al Padre. Acuérdense que Dios no constituyó un pueblo sociológicamente hablando en el Éxodo, constituyó un pueblo cultural, un pueblo de profetas, de sacerdotes, una estirpe y una nación santa y sagrada, retomada por la carta de Pedro, en donde habla del fundamento bautismal. Finalmente, les hago algunas propuestas que pudieran ayudar en la animación litúrgica de las diócesis. Primero, yo creo que tenemos que dar el paso de la liturgia rubricista y cosista a la teología litúrgica. 2. De la liturgia hierática y fría al ars celebrandi y al ars predicandi. De la liturgia de la teología
a la teología de la liturgia. ¿Cuáles son los contenidos de la teología litúrgica? ¿Qué cosa habría que estudiar en nuestros seminarios? Hermenéutica litúrgica, tradición litúrgica, sacramentaria litúrgica, derecho litúrgico, música y canto litúrgicos, antropología litúrgica, mistagogia o catequesis litúrgica, espiritualidad litúrgica, pastoral litúrgica, arte y arquitectura litúrgicos. Para quienes convocan y son convocados en la asamblea litúrgica, tenemos que prepararnos en el ars celebrandi, es decir, en la celebración del culto en espíritu y en verdad, el culto del cuerpo, el culto de la vida, el culto en Cristo, el ars predicandi, la homilía o lección litúrgica, y en la mistagogia, sobre los ritos y las preces. Finalmente yo propongo ahí un cierto organigrama de cómo se puede trabajar la formación litúrgica, teniendo como base la teología, la antropología y la pastoral litúrgica. Primero que nada, esta estructura de las comisiones diocesanas y de la CEPALI en México fue tomada del CEDAM. Yo tengo mis asegúnes, a mí no se me hace una clasificación muy concreta. Primero liturgia, luego música, luego arte sagrado, luego piedad popular, y luego le llaman jubileos eucarísticos. Yo traté de meter ahí otros elementos y más o menos darle orden. Creo que la pastoral litúrgica debería de trabajar las tres cosas que hablé: formación litúrgica, celebración litúrgica y animación litúrgica. Esa sería la parte de pastoral liturgia en sentido amplio. Música y canto debería de trabajar la música sacra, tomando en cuenta que hay música sacra pagana y hay música sacra cristiana. Entonces, la música sacra pagana se pueden tomar algunos elementos y cristianizarlos, el proceso de prueba. Segundo, música y canto litúrgico. ¿Qué entendemos por música y canto litúrgico? Aquellos cantos que se tocaron o se cantaron dentro de un espacio celebrativo en una época concreta, son testimonio de una época cultural concreta. Canto litúrgico barroco, canto litúrgico románico, canto litúrgico gótico, etc. Cuando hablamos de música y canto al servicio de la liturgia, estamos hablando ya con la mentalidad del Concilio Vaticano II. O sea, no tanto que te distraiga, no se trata de una misa con acompañamiento o de un concierto con acompañamiento de misa, no, se trata de verdaderamente que el canto y esto te aproxime, te motive, te introduzca a vivir el misterio. En el arte sacro, ahí hay un error. Hay que trabajar en los bienes culturales de la iglesia, que sería conservación, custodia, y ahí le pusieron reestructuración, no, es restauración. Acuérdense que estos tesoros artísticos, arquitectónicos de la iglesia, no hay que remodelarlos, hay que restaurarlos, son dos cosas muy diferentes. Remodelar es violar la naturaleza de las cosas, o la finalidad del autor, o de la época. Restaurar es respetar los materiales, respetar la época, etc. Lo mismo, adecuación de espacios y lugares litúrgicos. Una cosa es adecuar y otra cosa es adaptar. Adecuar es respetar la naturaleza, adaptar es violar la naturaleza. ¿Cómo se llama? Este confesionario, yo creo que mejor lo vamos a ocupar como para cabina telefónica. No, o sea, no es para eso. Es que este arcón, yo creo que mejor lo vamos a ocupar como tribuna ahí para los alcohólicos anónimos en el salón. No se trata de adaptar. Es que esta bañera de bebé me gusta como para pila bautismal. No, o sea, no es eso. Adecuar significa respetar la naturaleza de las cosas. Adaptar es darle una naturaleza distinta. Y cuando hablamos de prospección de espacios y lugares al servicio de la liturgia, hablamos
Cuando no se puede tocar algo, no se puede ahí ya meterle mano, entonces se prospecta o se proyecta algo distinto. En piedad popular pongo santuarios, inculturación, devociones, etc. Y en preparación y programación del sacrificio eucarístico pongo las devociones a Jesús sacramentado, los congresos y congresos eucarísticos, ministerios extraordinarios de las celebraciones litúrgicas. Y por último, el último cuadro, les propongo algunos talleres que se podrían trabajar también con la gente. Por ejemplo, talleres para promotores litúrgicos al servicio de la celebración, o sea, aquí es todos los que coordinan los equipos litúrgicos. Para promotores de la liturgia de las horas del pueblo, hay que enseñarlos a semitonar, a entonar un himno, a cantar, a proclamar un cántico, distinguir lo que es un himno de laudes, de vísperas, etc. Promotores de la piedad popular, creo que a veces hemos descuidado a nuestros rezanderos y a toda esta gente que también desempeña un servicio muy interesante. Promotores del canto y la música litúrgica, en los ministerios litúrgicos, ahí están algunos, los ministerios extraordinarios, preparar a los agentes de catequesis presacramental, es otra línea. Trabajar también con los que promueven la misa con los niños en edad escolar y catequética, porque cada cosa que ve uno, hay un directorio para la celebración con los niños en edad catequética. Una vez que hacen la primera comunión se acabó, hay que insertarlos en la comunidad. No hay misa para niños, la misa es para todos. La misa con los niños es dentro de la edad catequética, hay que leer el directorio. Y otros servicios también, trabajar con los sacristanes, con los floristas, con los coros, con los fotógrafos y camarógrafos, etc. Son algunas orientaciones que propongo para trabajar en la pastoral litúrgica desde una comisión. Gracias. Pues le agradecemos al Padre Fernando por esta iluminación que nos da para nuestros trabajos. Comentarles, pues, en estos momentos nos dirigiremos a la